Lo primero, bienvenido, Jota, a la Caverna del Básquet. Es un placer tenerte con nosotros, la verdad. Gracias por aceptar la Bueno, invitación a venir. placer es mío. Gracias. Vamos a empezar un poco por cómo entiendes tú lo que es el baloncesto actual. ¿En qué sentido? Porque claro, ¿qué entiendo yo por el baloncesto actual? Puede ser muy diverso. ¿Hacia dónde En, quieres enfocarlo? en el sentido como entrenador, como la visión de la dirección de juego, cómo está teniendo el futuro, o sea, cómo se está transformando el juego respecto al juego clásico, o de hace 10, 15 años que había. Bueno, yo creo que es evidente que en las últimas, pues eso, 15 años, 20 años, hay un cambio en el baloncesto muy importante en el aspecto físico, ¿no? Los deportistas son cada vez más atletas. Probablemente es la gran diferencia que hay con el baloncesto que yo conocí de joven, de hace 30 años, ¿no? Mira, una gran reflexión que yo hago es ver los concursos de mates, ¿no? Tú ves un concurso de mates de los que ganaba en mi época Michael Jordan, y bueno, Michael Jordan hacía cosas estratosféricas, pero en general el nivel medio del concurso no tiene nada que ver con el nivel medio del concurso de ahora, precisamente por esto, porque el jugador medio es mucho más atlético de lo que era anteriormente, ¿no? Y entonces, claro, esto condiciona el juego, en el sentido de que el juego es más rápido, el juego se juega ya mucho por encima del aro. Antes solo unos pocos jugadores, ¿no? Muy limitados lo podían hacer. Ahora ya hay muchos jugadores a nivel élite que te juegan por encima del aro. Eso genera nuevas situaciones de táctica. Yo creo que la gran revolución va en ese sentido, ¿no? A nivel de estructuras tácticas y demás, pues como bien sabes, ahora se juega muchísimo las situaciones de pick and roll, ¿no? Estos jugadores atléticos son atléticos, pero además tienen fundamentos. Y entonces, bueno, yo soy de los que piensa que el pick and roll es la forma más rápida de generar una ventaja. Es por ello que creo que los equipos profesionales juegan tantas veces pick and roll, ¿no? Porque no hay otra manera de encontrar una ventaja tan rápida como una situación de pick and roll. Y entonces, bueno, se juega mucho. Esto se consigue, el hecho de que se juegue mucho pick and roll, pues va en detrimento, evidentemente, de otras acciones del juego, ¿no? Cuanto más aumentas el número de veces que juegas una acción táctica, pues evidentemente es a costa de otras, ¿no? Y probablemente la que más se está viendo afectada, aunque ahora empieza a haber una tendencia que la revierte, es el tema del poste bajo, ¿no? Cada vez hay menos jugadores que juegan en el poste bajo. Curiosamente, se empieza a revertir, pero no se empieza a revertir tanto con los jugadores grandes, que son los que tradicionalmente han jugado en el poste bajo, sino que creo que empieza a haber una tendencia de jugar mucho con jugadores pequeños en el poste bajo, ¿no? Y entonces esto es algo que me llama poderosamente la atención, que me gusta, ¿vale? Y entonces, bueno, pues creo que son un poco los grandes cambios que se han producido en estos años, ¿no? Sobre todo el condicionante físico que te permite hacer defensas más agresivas. Eso tú ya luego, evidentemente, eliges, pero la tipología de jugadores que van saliendo te permiten hacer defensas más agresivas, te permiten jugar más rápido, te permiten jugar, pues eso, a un ritmo que antes era difícil de ver, ¿no? Ujú. ¿Crees que la posición de pívot, como la hemos conocido hasta ahora, está condenada a desaparecer o aún se puede salvar? No creo que desaparezca. Es verdad que en estas capacidades atléticas que empiezan a tener muchos jugadores y en esto que te decía del pick and roll, sí que es verdad que se estaba produciendo o se está produciendo. No tengo datos matemáticos a mano, ¿no? Es simplemente una intuición, pero no creo que vaya muy desencaminado, ¿no? Es el tema de, claro, ahora el pivot juega muchas más veces el hecho de tener que ir a poner un pick and roll que el hecho de recibir un poste bajo, ¿no? Incluso algunos hasta desaparecen en esas situaciones de poste bajo porque, entre otras cosas, hay pivots que están capacitados para rodar muy rápido y eso, que les cuelguen balones arriba, pero esa propia capacidad atlética hace que haya jugadores jugando en esa posición, que no es nada malo, o sea, simplemente estoy comparando, que no tengan esa capacidad corporal para poder jugar en el poste bajo, ¿no? Y estos cada vez hay más. No quiere decir que los otros estén desapareciendo, hay otros que se mantienen, ¿no? Hay jugadores, evidentemente, que sí son capaces de jugar en el poste bajo, pero sí que es verdad que les están haciendo salir más a esa situación también de jugar esas situaciones de pick and roll que se están convirtiendo en predominantes. Y entonces, lo que creo es que se está produciendo eso. No es que el pivot como tal desaparezca, ¿no? Yo no creo que vaya a desaparecer. También es verdad que además en esta forma de enseñar o de formar a los jugadores, cada vez nos centramos más en que sean
Sobre todo creo que ha habido durante muchos años una cierta obsesión porque los jugadores grandes también pudieran jugar por dentro, ¿no? No ha sucedido, aunque creo que ahora los equipos de élite, sobre todo en Euroliga, lo empiezan a explotar, no ha sucedido lo contrario. Es decir, nos hemos obsesionado con que el grande juega fuera, pero no nos hemos centrado mucho en que los pequeños también jueguen dentro, ¿no? Entonces, en esto es curioso cómo yo recuerdo, ¿no? Ya sé que me voy muy atrás, pero como me has pedido un poco la evolución y demás, cuando Magic Johnson y este tipo de jugadores que con 2-5 empiezan a jugar de base, parece que hay una especie de locura porque los jugadores de 2-5, 2-7 jueguen de base, ¿no? Y jueguen fuera. Claro, yo era de los que pensaba, sobre todo aquí en España, ¿no? Decía, bueno, si nuestros pivots no, vamos, nos cuesta sacar gente de 2-5, si encima los ponemos a jugar por fuera, ¿quién va a jugar por dentro, no? Y entonces, en este sentido, yo decía, sí, está muy bien que el jugador grande pueda jugar por fuera, no tengo nada en contra, siempre y cuando también juegue por dentro, porque si no le sobran 20 centímetros, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que nos ha faltado en esa evolución no tanto el hecho de que el grande jugara por fuera y no con la obsesión de que solo jugara por fuera, sino que pudiese alternar las dos posiciones, el hecho de que los pequeños también pudieran jugar por dentro, ¿no? Y entonces me congratula ver cómo ahora el baloncesto europeo, sobre todo el de Euroliga, busca a sus doses, a sus treses, incluso alguna vez a los bases, en situaciones interiores para explotar esas situaciones de juego interior, ¿no? A tu pregunta, ¿está desapareciendo, va a desaparecer el pívot? Pues hombre, está cambiando lo que es la fisionomía del pívot claramente, está cambiando lo que son sus funciones, pero no creo que desaparezca la figura del pívot. No es algo que ahora mismo entre en mi cabeza, pero este mundo evoluciona, y no hablo solo del baloncesto, hablo del mundo en general, evoluciona a una velocidad que tampoco nada me sorprendería, ¿no? Tú lo has dicho antes que los jugadores cada vez son más atléticos, por lo tanto lo podemos trasladar también a que están más musculados, son más grandes y en muchas ocasiones ya se nota que la pista se empieza a poder incluso quedar un poco pequeña. ¿Tú crees que una solución sería para buscar más balones dentro, agrandar un poco los espacios, las dimensiones del campo? Yo lo que pasa es que en eso soy muy clásico. No solo es más rápido el defensa, también es más rápido el atacante. Y yo creo que el espacio bien distribuido ahora mismo es suficiente. No hay problemas, no hablamos de problemas de espacio en la NBA. Y la NBA tiene 5 centímetros y medio más por cada lado. No tiene más que nuestra cancha. Con lo cual, no me parece, o sea, si se hace, no me opongo, ¿no? Es decir, aquí en ACB, en una de esas situaciones de verano, se hizo la prueba, ¿no? De aumentar medio metro el campo de ancho, ¿no? Y bueno, y la experiencia, pues no fue mala, ¿vale? Pero dices, ¿es necesario? Si se hace, yo no me opongo, pero no creo que sea estrictamente necesario, ¿no? Por lo que te digo, porque es verdad, los defensores son más rápidos, pero los atacantes también, ¿vale? Con lo cual, relativamente, el espacio sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que los equipos que son capaces de respetar un buen espacio, ¿de acuerdo? Tienen ventajas para poder atacar. Evidentemente, los que no respetan bien el espacio tienen problemas ante defensas más rápidas, eso es innegable, pero eso te fuerza a trabajar mejor. Perfecto. Hablemos un poco de tu historia. Hemos hablado de la historia del baloncesto o de la evolución, vamos a hablar un poco de tu historia. ¿Qué te mueve hace 30 años a ser entrenador? ¿Qué es lo que te llama en el cuerpo? Dices, me apetece entrenar. Fue una obligación. Yo era mi segundo año, tenía 16 años y era mi segundo año jugando baloncesto. Y recalé en un club de aquí, de un pueblo cercano a donde vivía, que se llama Las Rozas. Mi entrenador por aquel entonces era José Luis González Molina, que era, no sé si director, profesor seguro, pero creo que también era director en aquel momento de los cursos de la Federación Madrileña, y sacaba en Navidades un curso de primer nivel en aquella época se llamaba de monitor de baloncesto en Las Rozas. Y entonces, un día entrenando, cuando termina el entrenamiento, nos dice que nos tenemos que apuntar al curso. Entonces, yo me acerqué a él después del entreno y le dije, a ver, José Luis, yo no quiero ser entrenador, entonces no sé por qué me tengo que apuntar a un curso de entrenador, ¿no? Y entonces él me dijo que me tenía que apuntar y que algún día se lo agradecería. Y bueno, pues como yo era un tío dócil, pues, ¿qué dice? Pues dije, pues ala, pues me apunto, ¿no? Y es curioso porque, fíjate, aquella frase se ha convertido en una profecía, ¿no? Algún día me lo agradecerás, fíjate, si le tengo que agradecer, ¿no? La verdad es que el curso me gustó, pero ya te digo, el hecho de hacerlo fue una obligación, me obligó mi entrenador. Entiendo, ahora, nunca lo he hablado con él, ¿eh? Esto que te voy a contar, o sea, nunca se lo he comentado. Yo creo que él no llenaba el curso, y entonces una forma de meter más alumnos era, pues decir, sus 12 jugadores tienen que hacer el curso. De hecho,
No recuerdo que fuéramos todos los jugadores, sí recuerdo que fuimos 2 o 3, no recuerdo que fuera el resto del equipo, ¿no? Pero yo creo que era una forma de decir, bueno, tengo plazas, pues venga, meto a jugadores míos y que se llene, ¿no? Que me imagino que así cumples también con el ratio este que te obligan a veces en la federación y demás, ¿no? Pero efectivamente yo lo disfruté mucho, aprendí una visión nueva del baloncesto, que luego, como bien me dijo José Luis, algún día se lo agradecería, se lo tendría que agradecer, bueno, pues le he estado eternamente agradecido. 2 años después, con 18, que yo ya estaba en Estudiantes, el club me ofrecía llevar un Benjamín, y lo cogía porque me atraía. O sea, ya habiendo hecho el curso, que además al año siguiente después hice el de segundo nivel, porque ya dije, ya que estoy, pues venga, vamos a seguir, ¿no? Pues cuando cogí mi primer equipo, yo ya sí que estaba con, pues eso, ya había hecho los 2 cursos de entrenador, me faltaba el superior, que tardaría solo 1 año en hacerlo, y la verdad es que ya sí que me había inoculado, ¿no? El virus de decir, bueno, el baloncesto no es solo jugar, hay otra forma de disfrutarlo, en este caso es entrenar, y los cursos evidentemente ayudaron a que me aficionara a lo que es el mundo de entrenador. Luego el que me dedicara a entrenar tuvo que ver mucho con, aparte de esto que te cuento, con una lesión. Yo cuando siendo jugador tenía una pubalgia. Ahora las pubalgias se solucionan casi todas muy fácil, pero hace 30 años no. De hecho, hace 30 años mi diagnóstico es pubalgia, que es dolor en el pubis. Ni siquiera te decían, ahora te dicen, ¿no? Tienes la inserción de no sé qué músculo con no sé qué músculo, te dicen absolutamente todo y te dicen el tratamiento y si hay que operar, cómo van a operar y demás, y prácticamente todo, salvo que sea muy grave, se te cura, ¿no? Pero en aquella época era todo era pubalgia y no sabían muy bien cómo solucionarlo, ¿no? Entonces me pedían que parara durante 3 meses y ver qué pasaba, pero no me garantizaban que después de parar 3 meses yo no tuviese dolor. Me ofrecían pasar por el quirófano, pero sin garantías de que se solucionara el problema. Entonces yo decía, joder, si voy a pasar por el quirófano y no hay garantías de que se solucione, ¿para qué paso por el quirófano? ¿No? Y si voy a tener que parar 3-4 meses y no me garantizan que luego no vaya a tener dolor, ¿para qué paro 3-4 meses? ¿No? Entonces aquello me ayudó mucho a tomar la decisión de decir, bueno, pues deja de jugar al nivel este al que estás jugando, que en aquel momento era la segunda división, sería algo así como la Leb Plata, ¿vale? Y dedícate a entrenar. En su momento, cuando empezaste a entrenar, ¿tenías algún referente como entrenador? ¿Te fijabas en alguien? No, no, es que fue tan casual. O sea, fue tan casual el llegar a entrenar que nunca me lo había planteado como modelo, como viendo modelos de otras personas. No, sí que es verdad, evidentemente, que una vez que yo me introduzco en el mundo del entrenador, muchos de los compañeros que yo tuve, yo me formé, como entrenador me formé dentro de Estudiantes, es decir, mis primeros 17 años entrenando son en Estudiantes, ¿no? Pasé por todas las categorías, fui delegado, ayudante, entrenador en absolutamente todas las categorías hasta llegar a ACB y bueno, evidentemente en ese trayecto sí me fijo en muchos entrenadores de los que me rodean y de los que me enseñan. De eso no tengo ninguna duda, ¿no? Los tenía en casa, mis modelos estaban en casa, ¿no? Podría comentarte muchísimos. Incluso gente que en la que llegué a fijarme, gente que primero fue ayudante mía, ¿no? Y después tuvo una carrera posterior que me impactó, tipo Mariano de Pablos, ¿no? Pues oye, que luego acabó ya a llegar siendo entrenador del ACB de Estudiantes, ¿no? Fue entrenador ayudante mío en preinfantil y en infantil, en Estudiantes. Luego cuando yo era director técnico, él llevó el junior, el cadete, tal, no sé qué, acabó llevando, bueno, pues siempre me he fijado en entrenadores que me han gustado, ¿no? Pero gente como Ángel Goñi, como el propio Pepu, que fue mi entrenador, Pepu Hernández, no sé, hay muchísimos, ¿no? Gente que además, pues a lo mejor no eran entrenadores, pero eran preparadores físicos, pero también con una ética de trabajo bestial, que además fueron compañeros míos que me han marcado, como José Canales, alias Pilas. Hay mucha gente que me ha marcado y me dejo muchísimos, o sea, estoy siendo injusto porque tenía que nombrarlos a todos, ¿no? Javi Muñoz, que luego llegó a ser ayudante en Murcia, una vez que se trasladó a vivir a Mazarrón y demás. Hay mucha gente que me ha marcado como entrenador, de la que yo he sido entrenador ayudante. Ahora me viene a la mente, ¿no? Michel González, que es directivo ahora de Estudiantes, solo ha sido, no sé si sigue metido ahora mismo en la directiva y demás. Hay muchos, pero todos ellos eran dentro porque era con los que convivía, era con los que me enseñaban. Miguel Ángel Martín, que fue el primer entrenador que yo tuve en Estudiantes como jugador, fue entrenador muchos años del primer equipo. Todos ellos me han marcado y me han enseñado muchas cosas, ¿no? Después, evidentemente, una vez que yo voy desarrollando mi carrera, pues me empiezo a fijar en entrenadores de fuera, ¿no?
y evidentemente pues ahí es que hay muchos. O sea, a mí los buenos entrenadores, pues como al que le gusta ver jugadores, que a mí también, evidentemente, pues tenemos nuestros entrenadores favoritos o entrenadores en los que fijarnos, ¿no? En la Liga ACB hay un montón de ellos, ¿no? De los que sacar detalles, ya en Euroliga ni te cuento. Y bueno, alguno de la NBA, no sigo mucho la NBA, pero alguno de la NBA siempre me ha impactado también, con lo cual, pues bueno, vas haciendo un poco tu abanico, ¿no? De favoritos, pero ya te digo, tampoco soy muy mitómano en ese sentido y los primeros, sobre todo los primeros años, era gente que me rodeaba, la gente que me enseñaba básicamente, o de la que yo podía ver en vivo porque les iba a ver entrenar, porque les ayudaba o porque era el delegado del equipo. De hecho, cuando yo era delegado de equipos en aquella época, lo hacía con la intención de aprender, era otra forma de ser entrenador ayudante, era otra forma de estar dentro del equipo, ¿no? Entonces yo tuve años donde era delegado de un equipo, ayudante en otro y primer entrenador en el equipo de chiquitillos que llevaba, ¿no? Entonces siempre era con la intención de ¿qué? De estar en contacto con otros entrenadores, con otros ambientes, con la intención de crecer. Perfecto. Lo has comentado, has pasado prácticamente por todos los estamentos que puede pasar una persona como entrenador en baloncesto, delegado, ayudante, entrenador de cantera, director. Has estado incluso, has sido seleccionador de las categorías mini, por así decirlo, de la selección española. ¿Qué etapa disfrutaste más? O sea, Todo. ¿dónde? Es que el proceso es en sí gratificante, ¿no? O sea, yo he vivido grandísimas experiencias en todas ellas y no me podría quedar con una. O sea, yo he disfrutado mucho mi etapa de formación, entrenando, pues eso, a los benjamines, a los alevines, al preinfantil. Todas estas etapas que donde yo estaba creciendo, yo donde era una esponja, tienen un tipo de recuerdos, ¿no? Después, cuando vas creciendo y vas compitiendo, los recuerdos son de otro tipo, ¿vale? Es más nivel competitivo, digamos, es una formación nueva, ¿vale? Y son experiencias nuevas, pero todas tienen sus momentos muy chulos. De hecho, yo soy un privilegiado, yo tengo la suerte de haberme dedicado toda mi vida a esto que me apasiona, que es el baloncesto, ¿no? Es que incluso en estos momentos donde ahora estoy sin equipo, las cosas que hago para mantenerme activo están relacionadas con el baloncesto, ¿no? Entonces, yo he disfrutado de todo ese trayecto. He tenido momentos malos, claro, como todo el mundo, o sea, pero en general, cuando he hecho la vista atrás, he disfrutado de todos y quedarme con uno creo que sería injusto. Es como, no sé, es como elegir entre papá y mamá, ¿no? No, yo quiero a los dos y a mí me han traído cosas muy buenas todas las etapas de esa formación, ¿no? Entonces no me atrevo. Podrías decir, no, pero bueno, cuando ganas, yo qué sé, tu primera liga ACB, ¿no? Como ayudante en el Real Madrid, pues evidentemente ese es un chute de adrenalina impresionante, ¿no? Y además después de tantas veces intentando conseguirlo, habiendo llegado a muchas finales y no haberlo hecho nunca, pues el día que lo consigues es muy gratificante. Pero también es muy gratificante cuando uno de esos, bueno, además el día a día, ¿no? Pero cuando uno de esos chavales que entrenaste en Benjamín 15 años más tarde te escribe por Facebook o te para por la calle que tú ya no lo reconoces, porque claro, tú lo recuerdas cuando era un canijo, ¿vale? Tú cambias, ¿no? Pero no cambias tanto de los 25 a los 40 como un niño cuando pasa de los 8 o de los 9 a los 18 o a los 20, ¿no? Entonces, claro, cuando tú de repente un tiarrón se te acerca y dice, hola Jota, tú fuiste mi entrenador en Benjamín y tal, tengo un recuerdo X, ¿no? Es como, ese chaval podía haber pasado de largo. Podía haber no dicho nada, yo no lo hubiese reconocido. Él a mí me ha reconocido, pero él podía haber pasado de largo y yo no saber quién era, ¿no? Y esas cosas, pues, joder, también te recuerdan esos momentos que viviste con esos chavales, ¿no? Y con los que disfrutabas un montón. Entonces, quedarme con algo en concreto, me quedo con todo. Me quedo con todo. Hasta te diría que me quedo hasta con los malos momentos, porque los malos momentos también te ayudan a luego vivir con más intensidad los buenos, ¿no? Hay quien dice que en la teoría de los opuestos tú no puedes saber lo que es lo bueno si no has vivido lo malo, ¿no? Entonces, es cierto. Como al final comparas y dices, ostras, qué bien, qué alegría me da esto comparado con qué, con los momentos que he estado fastidiado y llorando, ¿no? Pues entonces la intensidad es todavía mayor, ¿no? Si siempre ríes, no sabes muy bien con quién comparar, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que tengas que sufrir forzosamente, pero que te ayudan a crecer, esos momentos te ayudan a crecer, sin ninguna duda, aunque en ese momento desearías no estar viviendo lo que estás viviendo, ¿no? Estamos hablando de momentos, vamos a hablar en el momento que tú pasas a ser entrenador ACB, en el momento que Zantabac acepta la oferta de Maccabi, me parece que era, y te Sí, dicen que eres tú el elegido. sí, bueno, fue muy curioso. Es que
San me sienta un día en el despacho, bueno, estábamos sentados en el despacho y me dice, tengo 2 noticias que darte, una buena y una mala. Digo, pues venga, pues tira, dime. Me dice, me han llamado de Maccabi. Y entonces le digo, joder, pues qué bien, ¿no? Y nada, y me dice, entonces, ¿cuál es la mala? Me dice que no me voy si no te vas conmigo. Entonces él sabe mi historia. Yo acepto ser ayudante suyo en Fuenlabrada, después de varios intentos por su parte. Había sido entrenador ayudante en el Madrid 5 años y justo esa temporada, el año anterior, había estado en Baskonia y digamos que yo quería entrenar, ya no quería ser más ayudante. Necesitaba entrenar, ¿no? Aunque fuera un junior. Entonces él me convence después de muchas llamadas porque me dice Jota, tú siempre has sido ayudante de equipos grandes. Cuando yo estaba de ayudante en Estudiantes vivimos una final de liga y el segundo año semifinales de liga, es decir, Estudiantes era cuando estaba luchando por cosas importantes. De hecho, yo viví una Euroliga con Estudiantes siendo entrenador ayudante, ¿vale? Ese subcampeonato de liga nos mete en Euroliga al año siguiente. Yo vivo esa Euroliga con Estudiantes. De hecho, es la primera Euroliga que yo vivo, ¿vale? Después estoy 5 años estoy 3 años entre medias en la Federación Española, viviendo las selecciones nacionales de categorías inferiores, incluso la senior con Pepu, y recalo en el Madrid, donde estoy 5 años, ¿no? Entonces, después incluso ese año de Baskonia, una vez que no sigo en el Madrid, yo necesitaba entrenar. Entonces él me dice, claro, es que siempre has sido ayudante de equipos grandes. Dice, y ahora que estás fuera, o sea, que ya no estaba ni en Baskonia ni en el Madrid, dice, no va a ser un equipo grande el que te dé la oportunidad de ser primer entrenador. Es decir, tú puedes, me decía, y en esto creo que tiene mucha razón, tú puedes llegar a ser primer entrenador del Real Madrid si en un momento dado eres el ayudante, cesan al primer entrenador y oye, y da la casualidad que te lo ofrecen a ti. Por ejemplo, Joan Plaza. Joan Plaza era ayudante de Malikovic y el día que echan a Malikovic, pues deciden ofrecerle el equipo a Joan Plaza, ¿no? Pero él me decía, Xavi Pascual lo mismo con Ivanovic en el Barça, ¿no? Pero dice, lo que no van a hacer es darle el equipo a un entrenador que nunca ha sido entrenador, primer entrenador, si no está dentro. Es decir, el Madrid nunca va a pensar en Jota, que a lo mejor tampoco lo haría estando dentro, que no lo sé, ¿no? Pero el Madrid nunca va a pensar en Jota si está fuera. Salvo que sea un entrenador que ya tenga algo de experiencia, ¿no? Que no era mi caso. Dice, ¿quién te puede dar esa oportunidad de entrenar? Un equipo pequeño. Y me dijo, tú no conoces un equipo pequeño. Entonces fue lo que me convenció. Me dice, ven, vive un equipo pequeño, y por pequeño hablo de humilde, de presupuesto bajo, no pequeño en otras muchas cosas, ¿no? Pero entonces dije, ostras, tienes razón. Si alguien me va a dar esa oportunidad, va a ser un equipo pequeño. Entonces, pues vive un equipo pequeño, porque él me decía, hay muchas diferencias entre un equipo pequeño y un equipo grande. Entonces fue lo que hice. Claro, él, por eso me decía lo de la buena y la mala noticia, cuando él me dice que se va a Maccabi, pero que no se va si no se va conmigo, es porque él sabía por qué yo estaba en Fuenlabrada. Por aquella frase, por aquel convencimiento. Digo, si me voy a Maccabi, me voy otra vez a ser entrenador ayudante de un Real Madrid o de un Baskonia, simplemente en Israel. Entonces, no estoy viviendo un equipo pequeño, vuelvo a vivir un equipo grande, que no era para lo que estaba yo ese año, ¿no? Entonces yo le dije que yo no me iba a ir. Entonces él ya me avisó. Me dijo, bueno, yo probablemente lo coja, dice, y sé que el club está pensando en darte a ti el equipo, ¿no? Entonces, efectivamente, justo 2 días, a los días nos fuimos a jugar lo que fue su último partido a San Sebastián y justo antes de meternos en el partido, él me confirmó que se iba y que el club me iba a ofrecer el equipo. Y así fue. En cuanto él se fue, el club se puso en contacto conmigo y me pidió que llevase las riendas. De hecho, al final, fíjate, quien me dio la oportunidad de entrenar fue el club en el que estaba de ayudante, que era eso que hablábamos del club grande, ¿no? Estás dentro, pues venga, va, te damos la oportunidad de poder entrenar, ¿no? Entonces, bueno, fue gratificante. Por una parte, había sentimientos encontrados, porque es verdad que la relación que tuve con Sam fue muy buena a nivel personal y a nivel entrenador-ayudante. Entonces, que San se fuera, digamos que de alguna forma, pues me producía cierta tristeza, pero por otra conseguía mi sueño, ¿no? Que era llegar a entrenar en lo que es la primera categoría del baloncesto nacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues no te voy a decir que evidentemente pues la satisfacción fue grande y esa es la historia. Esa es la historia de cómo, de hecho recuerdo, porque además es un clinic que al final, pues está por ahí por YouTube, aunque no tenía que haber salido. Donde yo decía ese mismo verano que yo no iba a volver a ser entrenador ayudante, que lo que quería era entrenar, aunque fuera un junior, ¿no? Que bueno, pues que entrenaría yo en mi pueblo al equipo junior, que lo que fuera, que necesitaba entrenar, ¿no? Que no estaba intentando
quitarme de medio. Decía, a lo mejor entreno un año y al año siguiente quiero volver a ser ayudante otra vez en alta competición, pero en ese momento necesitaba entrenar. Y fue todo esto que te he contado lo que me acabó convenciendo para ser ayudante de Santabac. Bien. ¿Qué relación guardas con Fuenlabrada? Porque has estado en 2 ocasiones. Además, este año ya no, pero la pista que tienes detrás, los colores sí que podrían ser un poco los que tenía hasta junio el Fuenlabrada en su uniforme, el naranja. ¿Qué relación guardas con el club? ¿O Bueno, qué recuerdo mejor? yo con Labrada, evidentemente, le tendré que estar eternamente agradecido porque fue el club que me dio la alternativa, ¿no? Pero es que además, incluso, bueno, la primera salida fue mía. Después de 2 buenos años, pues decidí que había que afrontar otro reto. La segunda salida, pues ha sido propiciada por el club, ¿no? En este sentido, nada, yo lo vivo como parte del deporte, ¿no? De hecho, cuando yo llego a mitad de temporada, el equipo estaba en plena caída y fuimos capaces de reflotarlo, ¿no? Llegué en febrero y, bueno, pues lo sacamos de la situación en la que estaba y nos salvamos más o menos con holgura, pues, bueno, sin muchos problemas. No digo que no sufriendo, porque sí que sufrimos, pero que digamos que conseguimos las victorias necesarias para no descender bastante, unas jornadas antes de que se acabara la liga regular. Y eso ya para mí, pues tal y como estaba el equipo cuando lo cogí, pues ya era mucho, ¿no? Al año siguiente, que es el año de la pandemia, a mí me echan en enero porque los resultados no están siendo los que deseábamos o los que buscábamos. Sabíamos que era un equipo para sufrir, además así se me dijo desde el primer día, pero bueno, pues una racha de resultados hizo que saliera, ¿no? Yo esto lo vivo como parte de lo que es el día a día de un entrenador. Hay momentos buenos, hay momentos malos, pero yo a Fuenlabrada como club le estaré siempre agradecido y a la afición es que, pues eso, ¿qué voy a decir, ¿no? Los sitios donde he estado me llevo muy gratos recuerdos de la gente con la que he estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí Fuenlabrada es eso, es el sitio que me dio la oportunidad de estar en el primer nivel como primer entrenador. Hablemos de ese segundo reto que has nombrado, que es el de que dejas Fuenlabrada ese verano para irte a lo que era antes Tecniconta Zaragoza, ahora nombrado Casa de Mon. ¿Cómo fue tu etapa allí, la relación con los aficionados, con la directiva en general? Yo mi etapa en Zaragoza, es que te va a sonar de apenas los oídos a todos, ¿no? Mi etapa en Zaragoza fue fantástica. Aunque el equipo no funcionaba como deseábamos, sabíamos que estábamos, o sea, cuando yo acepto el proyecto, sabíamos que era un año y que iba a ser jodido, ¿vale? Cuando yo hablo tanto con el director deportivo como con el presidente, me cuentan un poco la situación en la que está Zaragoza en ese momento, ¿no? Lo que pasa que, claro, me plantean un proyecto a medio largo plazo y Zaragoza es una ciudad de baloncesto. Es decir, que aunque estaban pasando en ese momento una crisis, sobre todo de liquidez, ¿vale? De hecho, de ingresos y sobre todo de tenerlos reales, ¿no? Lo que me tiró a aceptarlo era que Zaragoza es una ciudad de baloncesto, que es una ciudad histórica de baloncesto y que pese a esa crisis metía 8.000, 9.000 tíos en cada partido. Y eso me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, el hecho de que la gente soporte o aguante al equipo, ¿no? Constantemente, da igual en los malos momentos y demás, pues eso me ayudó a entender que lo que me estaba planteando el club era, sabemos que vamos a seguir pasando un año fastidiado porque vamos a seguir teniendo esos problemas de liquidez, pero lo que prevemos para el futuro no es seguir en crisis. Es decir, precisamente por cómo es Zaragoza, lo normal es, y tenían un proyecto, un plan, ¿no? Donde los ingresos volverán a llegar, evidentemente si todo es normal, y esto reflotará, ¿no? ¿A qué nivel? Pues bueno, en ese momento no se sabía, pero desde luego no me decían, eso es una crisis que no sabemos cuándo va a acabar, ¿no? Ellos Reinaldo tenía muy claro que era un año y que después, y además luego la historia, lo que pasa es que conmigo ya fuera, le ha dado la razón de aquella conversación, ¿no? Luego es verdad, esa crisis económica, digamos que ha pasado más allá de las dificultades que siempre hay, ¿no? Para obtener ingresos para el baloncesto y demás. Entonces, cuando yo llego al proyecto, me gusta el proyecto, me gusta la ciudad. La relación con los aficionados creo que fue fantástica. Siempre habrá alguno al que no le caes bien, pero en general creo que fue muy buena. Me sentí muy querido por todo el mundo, por la afición, me sentí querido por la prensa, me sentí querido por supuesto, por las personas que formabais el Tecniconta Zaragoza en aquella época, ¿no? Entonces, yo es que, más allá del hecho de que hay un día que dimito, porque las cosas pues no estaban funcionando y no quería ser
no quería poner en riesgo el proyecto, no quería que yo fuera el problema para poner en riesgo el proyecto, ¿no? Y entonces decidí simplemente salir. Yo creo que todo entre medias, incluso en ese momento, todo fue fantástico. O sea, yo guardo un gratísimo recuerdo de Zaragoza, pero muy bueno, pero incluso más allá de los resultados, incluso en mi día a día entrenando. ¿Vale? Ya te digo, hay momentos malos, claro que hay momentos malos y hay momentos donde sufres, ¿no? El no ganar te hace sufrir, pero fíjate, te diría que estábamos sufriendo por los resultados, pero yo no sufría por el hecho de, joder, estoy en una ciudad que no me gusta, el ambiente, no. Me estaba gustando todo, simplemente no ganábamos, ¿vale? Y entonces, digamos que sé que a lo mejor es difícil de entender, pero es que mi experiencia en Zaragoza fue muy buena y a nivel personal de un crecimiento muy grande. Muy grande. Entonces, bueno, yo me voy, lo diré siempre, me llevo a Zaragoza en el corazón. De eso no tengo, aparte de que he dejado amigos de verdad, y unos cuantos, o sea, no pocos, ¿vale? En los 7 meses que estuve allí, tengo un muy buen recuerdo de Zaragoza. Pasamos ya de tu etapa como entrenador, porque además has pasado por otros ámbitos relacionados con el baloncesto, como has comentado antes. Lo primero vamos a tocar, estuviste como director deportivo de CBK, de Quality Life Sport. ¿Qué tal fue la experiencia ahí? ¿En qué consistía? De director deportivo, repíteme esto, en... CBK Quality Life Sport, con Álvaro de la Morena. Vale. Sí, es que para los nombres soy muy malo, ¿no? Bueno, esto fue una colaboración, ¿no? Para lanzar un proyecto de baloncesto de gente de Zaragoza, pues aprovecharon que yo estaba de entrenador en Tecniconta. Me hicieron la propuesta, pensaban que les iba a decir que no, y les dije, oye, no tengo problema en ayudar, ¿no? O sea, sobre todo a promocionar. La idea más que nada es eso, ¿no? Que hubiese una imagen visible, pues que ayudara a promocionar. Entonces, a mí me ha dado tanto, Jorge, el baloncesto, que cuando gente que tiene ilusión por hacer proyectos de este tipo quiere sacar cosas adelante, me siento en la necesidad de ayudar. ¿Vale? De decir, oye, pues si yo puedo echar una mano, pues aquí estoy, ¿no? Evidentemente no puedo atender a todo el mundo, pero que sí tengo esa sensación de que tengo que ayudar a la gente que empieza o que quiere lanzar proyectos relacionados con esto, porque el baloncesto me ha dado todo. Entonces, bueno, contactaron conmigo, pues estuvimos en distintos sitios promocionándolo y bueno, pues al final en la actividad yo no pude estar, porque creo que tienen una actividad, ¿no? Donde se concentran, ahora no recuerdo ni el nombre del sitio, ¿no? No pude estar por otros motivos laborales, pero sí estuve al tanto de lo que ocurría. Pero claro, un sitio que concentra, yo qué sé, es que no recuerdo el número, 800 niños y niñas de distintos colegios, clubes y demás para hacer una competición durante unos días vacacionales donde todas las familias se concentran en un sitio y demás, a mí esto me parece fantástico, ¿no? O sea que, ¿por qué? Porque lo he vivido yo también. Yo cuando era joven, en aquella situación eran campus, ¿no? Yo cada verano cuando yo jugaba de joven, pues le pedía a mi padre que me apuntara a un campus. Y en los campus he vivido experiencias maravillosas, ¿no? Y esto, sin ser un campus, es una experiencia parecida. Es una experiencia donde tú quieres disfrutar de días de tus vacaciones siguiendo haciendo baloncesto y relacionándote con gente que no conoces, ¿no? O sea, entonces, todo esto como me parece bien, pues digo, oye, pues si yo puedo ayudar a que salga adelante, pues ¿por qué no voy a poner mi imagen, ¿no? Y ayudar y aconsejar en las cosas que me pidieron y demás, aunque lo tenían todo muy trillado ya, porque no era evidentemente la primera vez que lo hacían, pues fue esto, fue una colaboración en la que simplemente, pues eso, ayudé a que saliera adelante. Pero ya digo, ayudé, porque en realidad todo el trabajo es de ellos, que son unos tíos que lo tienen perfectamente controlado. Ajá, sí. Es en Gandía, por cierto. Es un torneo que hacen en Gandía. Pero, años anteriores es posible que lo hubiesen hecho en Tarragona o en algún sitio así. Y es que tienen varios. En Amposta Vale, para ok. Semana Santa y luego para mayo y junio tienen en Gandía. Que al de Gandía del año pasado fue el equipo que hay en México de las niñas descalzas, que juegan siempre descalzas. Que Pues fue un mira, espectáculo eso. pues fíjate, ¿no? Si esto me lo acabas de contar, ¿no? Yo no lo conocía, lo del equipo de las niñas descalzas, ¿no? Me lo acabas de contar tú, porque te llama la atención. Si yo soy la niña del equipo rival, seguro que me impacta mucho. Y seguro que encima la pregunta que me haré es el por qué. Y en el por qué habrá temas culturales, habrá, no sé si temas de económicos, no me preguntes, pero será la forma de conocer
a gente que no vive tu mundo. ¿Vale? O que no vive tu país. Entonces es una forma de relacionarse para mí fantástica, ¿no? ¿Qué es lo que nos une? Nos une el baloncesto. Pero ¿qué es lo que nos une más allá del baloncesto? La calidad de seres humanos, ¿no? O sea, somos seres humanos todos. ¿Vale? Entonces, el ser capaz de conocer otras culturas, de cómo vive el baloncesto, pues eso, cómo lo vive México, cómo lo vive Argentina, cómo lo vive, da igual, o sea, el sitio que quieras, que tú piensas que todo el mundo es como tú y no todo el mundo es como tú. Las culturas son muy distintas, ¿no? Y entonces, tener estos eventos donde te relaciones con gentes ya no solo de tu mismo país, pero de distintas ciudades, sino encima de distintos países, para mí es tremendamente enriquecedor, ¿no? Entonces, bueno, por eso me gusta en un momento determinado pues poder echar una mano a promocionarlo y a que la gente se anime y que pueda vivirlo, porque creo que son experiencias que te quedan para toda la vida. Además de este proyecto que tuviste, también se te ha visto alguna vez, o mejor dicho, se te ha oído como comentarista en Movistar Plus, comentando partidos hace allí. ¿Cómo te has visto en ese ámbito, en esa faceta? La pregunta es cómo me ven los demás, ¿no? Entiendo que si me la han vuelto a ofrecer ahora esta segunda vez que me encuentro sin equipo, es porque les gusta, ¿no? Porque por lo menos les doy unos mínimos, ¿no? A mí me mola. A mí es que ya te digo, es que todo lo que tiene que ver con baloncesto me mola, ¿no? En este caso, pues comentar lo que veo desde fuera, ayudar al aficionado a entender lo que está ocurriendo en la cancha, pues me gusta. Como sabes que me gusta hablar, que si me das un micro no paro de hablar, pues digo, pues ala, pues vamos. Y encima, pues me mantiene activo, ¿no? El hecho de... o sea, tú puedes ver baloncesto en tu casa, pero a lo mejor hay un día que no te apetece, o a lo mejor hay un mes que no te apetece. Esta es una forma de obligarte, porque claro, tienes que ir a... o sea, tienes el compromiso, entonces tienes que ir a dar cada partido que te dan, ¿no? Y entonces es una forma de obligarte a por lo menos ver 2 partidos a la semana, ¿no? Que luego son más, pero también es verdad que hay momentos donde a lo mejor dices, va, pues ahora no me apetece ver baloncesto, ahora no me apetece ver baloncesto. Y como yo, bueno, pues sigo evidentemente en búsqueda activa de un equipo, tengo que estar al tanto de lo que ocurre en el día a día, ¿no? Y esta es una muy buena forma de obligarte a estar en el día a día, ¿vale? Más allá de que disfruto mucho, evidentemente, con el hecho, pues eso, de compartir baloncesto que estoy viendo. Y desde el punto de vista como comentarista, experto, ¿cómo has visto la solución a la final de Liga del año pasado? Con esto del COVID, la fase final que Bueno, hubo. yo creo que fue muy importante que se finalizara. ¿Vale? Sé que, bueno, de hecho, el equipo, yo creo que para mí hay 3 equipos muy perjudicados de aquella burbuja por el parón, no la burbuja, por el parón, ¿no? El parón perjudicó claramente a 3 equipos, podría decirte que 4, ¿no? Porque el Madrid luego no llegó a lo que se esperaba, de por lo menos llegar a la final, y cayó incluso antes de semifinales, entonces esto es algo muy inesperado, pero bueno, que eran precisamente los 3 equipos que lo estaban haciendo muy bien sin, digamos, esperarse tanto, ¿no? Que eran Tenerife, Bilbao y Zaragoza. ¿Vale? Para mí eran 3 equipos que estaban en posiciones que a mí me hubiese gustado que terminara la liga, porque cuando llega la pandemia no llevas 4 partidos de liga, llevas ya 2/3 de la competición. Y son equipos, si no recuerdo mal, Tenerife y Zaragoza estaban tercero y cuarto, y Bilbao creo que era quinto o sexto, recién ascendido y con un presupuesto bajo, ¿no? Entonces, ostras, y dices, qué barbaridad, ¿no? Están aquí. Y luego, pues fíjate, cuando se volvió en la burbuja, para mí era importante que se volviera, ¿vale? Yo creo que fue importante, creo que lo que se consiguió, además porque luego estuve en una actividad en la Alquería y entonces vi in situ todas las medidas de seguridad en cuanto al coronavirus que había y demás, me pareció fantástico, pero creo que fue importante el hecho de que se reanudara para, bueno, para tener la garantía de que se empezaba esta nueva competición, ¿no? En esta temporada, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy grato. La putada, bueno, primero la del público, por supuesto, el vivir baloncesto de élite sin público, que el baloncesto de élite profesional está hecho para el público, sin público, de hecho ahora se mantiene por la tele, pero al final sin espectadores no hay deporte profesional, ¿no? Esto es así de claro, puede haber deporte amateur, pero no baloncesto, deporte profesional. Entonces es una jodienda, me permites el lenguaje, el hecho de que no haya público en las canchas, ¿no? ¿Vale? Pero más allá de eso, pues evidentemente también era importante que en ese momento que estábamos todos encerrados, el poder tener actividades, no ver partidos de épocas pasadas, que también estuvo muy bien, ¿no? Que revivir partidos antiguos, sino el de, ostras, no, es que queremos seguir viviendo el día a día, ¿no? Yo creo que fue importante en muchos aspectos. Y entonces yo me congratulé mucho de que saliera adelante con el esfuerzo de muchos, ¿no? En ese sentido, más allá de que, como bien sabemos, y si nos ceñimos en el caso de Zaragoza, pues
que tuvo que ir en cuadro porque ya había jugadores que se habían vuelto a sus países con la pandemia. Entonces, esa racha tan bestial que llevaba, pues no se pudo ver refrendada en esa burbuja porque ya el equipo evidentemente estaba diezmado, ¿no? Y entonces, pues más allá de eso, yo creo que la burbuja fue una grandísima idea para mantener al aficionado enganchado. Ajá. Y he dejado, de tus proyectos, he dejado yo creo que el más personal para el final, que debe ser como un hijo para ti, que es tu escuela de formación. Que, cuéntanos de qué trata, en qué consiste. Bueno, Basketball Insights es un proyecto formativo. Yo he formado desde que, además lo he dicho, si no hubiese sido entrenador de baloncesto, hubiese sido profesor. ¿De qué? No me preguntes de qué, pero de algo. Hubiese montado una academia, seguro, porque me apasiona compartir, ¿vale? Es algo con lo que disfruto muchísimo, ¿no? Entonces, Basketball Insights es un proyecto donde ayudo a crecer a entrenadores, ¿no? Está focalizado sobre todo en todo lo que es el juego colectivo. Tengo un curso de spacing, tengo un curso de táctica, tengo un curso de scouting y tengo un curso de fondos y bandas. Todo es colectivo, ¿no? Y ahora tengo, lo que pasa es que está en pañales, está creciendo y ahora está cerrado. O sea, hay gente dentro disfrutando, pero está cerrado probablemente hasta marzo, que no lo abriré, que se llama Bytesketball. Juego con las dos palabras. Bytes es el B-Y-T-E-S, del byte, de lo que es informática, ¿vale? Que es aplicaciones informáticas aplicadas al baloncesto, ¿no? En las que enseño a programar en Excel, a manejar Excel en tu día a día para poder hacer cosas de baloncesto. En realidad la idea es aumentar lo de Excel a otras muchas cosas, ¿vale? Pero por ejemplo, ahora estamos creando un editor de vídeo para catalogar datos con Excel y trasladarlos a un editor de vídeo gratuito, ¿no? Entonces enseño cómo hacer todos esos procesos de forma lo más automatizada posible, ¿no? Facilitar la vida del entrenador. Entonces, nada, Basketball Insights es un proyecto formativo, ¿vale? Donde he compartido baloncesto, donde comparto cosas gratuitas. Tuve un podcast que, de hecho, es muy curioso. Lo paré con la pandemia. Lo paré con la pandemia porque probablemente la oferta se disparó. Y entonces ya, digamos que, bueno, hay otras circunstancias también, pero digamos que dejaba de ser algo exclusivo, que es lo que buscaba, ¿no? El cómo acercar el baloncesto de entrenador a entrenador, porque está dedicado a entrenadores, ¿vale? Eso era gratuito, de hecho hay, no sé, hay como unas 50 entrevistas hechas, ¿vale? Que están colgadas en la página web de Basketball Insights, cualquiera la puede coger. De hecho, la primera, mira, ahora que estoy hablando contigo, Jorge, la primera entrevista fue a Carlos Iglesias, que me parece un pedazo de entrenador que ahora está dirigiendo el Liga Femenina de Zaragoza, ¿no? Es un entrenador que conocí hace muchísimos años, cuando yo entrenaba al infantil de estudiantes, en el torneo del Doctor Azúa, que se hacía antiguamente, bueno, no sé si sigue haciendo, pero que congregaba, pues eso, a estudiantes, a Zaragoza, Juventud que iba, ¿no? Entonces ahí yo, llevando el infantil de estudiantes, conocí a Carlos, que llevaba el infantil, pues no sé si era de Doctor Azúa o de Zaragoza, ahora no recuerdo, de uno de los dos, ¿no? Con Carlos ya pues lo conocía y bueno, cuando yo llego a Zaragoza y lo puedo disfrutar viéndole entrenar, yéndome a comer y a cenar con él y con otros compañeros de la cantera de Zaragoza, pues una vez cada semana y demás, me encuentro lo que se veía desde fuera, ¿no? Un pedazo de persona, un pedazo de profesional, un pedazo de entrenador, y fue el primero, fue el que debutó en el podcast de Basketball Insights, ¿no? Hice, lo que pasa que ahora está parado, que no sé cómo lo voy a retomar, también hacía gratuitamente los lunes a las 3:30 el coffee break, donde la gente me preguntaba, me lanzaba preguntas relacionadas con el baloncesto y yo se las contestaba los lunes en un live. De esas hay también unas 80 grabaciones, casi todas de entre 30 minutos y 40 minutos, alguna de una hora, donde contesto a preguntas relacionadas con el baloncesto de entrenadores de todo el mundo, porque la verdad es que me escribían de todos lados, ¿no? Y aparte de esas actividades gratuitas, pues tengo los cursos de pago, ¿no? Que, bueno, la verdad es que estoy muy contento porque tienen un gran impacto en las personas que lo realizan, ¿no? El feedback que tengo de todos los que lo pasan por ellos es muy bueno. Y de hecho, pues ahora he terminado el de táctica, estoy empezando el de scouting y nada, son cursos que a mí me mantienen activo. No hay nada mejor para mejorar en algo que tener que enseñar. O sea, porque te obliga a pensar más allá, ¿no? Se lo vas a tener que trasladar a alguien, ¿no? Entonces, cuando tú tienes que tener muy claro los conceptos que estás tratando, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues me ayudan a mantenerme activo
me ayudan en esa historia de que, como te digo, soy un apasionado de compartir experiencias, con lo cual estoy compartiendo mi baloncesto con entrenadores de todos los niveles, entrenadores que empiezan a entrenadores, he tenido entrenadores profesionales. De hecho, uno de los testimonios de la página web es de Tim Fanning. Tim Fanning, con el que coincido en un curso superior, es alumno mío en un curso superior, ahora mismo es ayudante del Maccabi de Tel Aviv. O sea, y él ha pasado por estos cursos de Basketball Insights y además lo dice que ha sido una de las experiencias formativas, bueno, en una de ellas en concreto me dice que ha sido la mejor que ha vivido en toda su carrera y que le ha ayudado, ¿no?, a dar ese paso. Se fue a Nueva Zelanda a entrenar y luego fichó por el Maccabi. Entonces, bueno, pues es gratificante que no solo estás enseñando a gente que empieza, sino a entrenadores, ostras, ya también de nivel, ¿no? Y eso me mola mucho el poder ayudar a cualquiera, ya te he dicho. Le debo algo al baloncesto, esta es una forma, ¿no? Evidentemente también me genera algunos ingresos cuando estoy sin trabajo, pero el impacto sobre todo es el hecho de poder ayudar a entrenadores. Hablando de formación, Cada vez hablo de entrenadores y entrenadoras, ¿eh? sí, También hay entrenadoras. hablando de formación, yo sé que tú tienes cursos en coaching, psicología deportiva y de estos lares. ¿Cuál es la relación que deberían guardar más o menos un entrenador y un jugador? ¿Qué relación tiene que haber entre ellos? Hablando ya sobre todo a niveles de junior para arriba. Yo creo que, fíjate, hay una cosa, al final enseñar es relacionarte, ¿no? En toda actividad del ser humano, salvo cuando la actividad es de un solo ser humano, te está relacionando con un entorno, ¿no? Y con un entorno normalmente de otros seres humanos, ¿no? Evidentemente en un deporte colectivo o cuando tú estás enseñando a un alumno, ya te está relacionando. En este caso, en un equipo, yo me relaciono como mínimo con 12 jugadores o jugadoras, ¿vale? Y claro, aquí hay un impacto para poder ser entrenador de baloncesto, evidentemente tienes que aprender las particularidades del baloncesto, tienes que aprender la técnica del baloncesto, la táctica del baloncesto para poder enseñarla, ¿no? ¿Vale? La preparación física, todo este tipo de cosas, ¿no? Lo que es la actividad del deporte que estás enseñando en sí. Si enseñaras matemáticas, deberías saber matemáticas para poder enseñarlas, ¿no? O para poder compartirlas. Como yo ya digo, lo de enseñar, yo no enseño, yo comparto, ¿vale? Ya pongo el foco en el alumno, en este caso en el jugador o la jugadora, ¿no?, que es el verdadero protagonista de este deporte. Pero una vez que tienes esas capacidades más o menos desarrolladas, que ya dices, ostras, me siento entrenador de baloncesto, ¿por qué? Porque puedo enseñar cierta técnica, porque puedo enseñar cierta táctica, porque puedo, bueno, este tipo de cosas, puedo entrenar, ¿vale? Te das cuenta que lo que va a marcar la diferencia más allá de esos conocimientos es cómo te relacionas con ellos, ¿no? Porque para sacar el máximo de esos jugadores o jugadoras que tienes en tus manos, pues el cómo te relacionas es vital. Evidentemente no es solo cómo te relacionas, porque esto también lo quiero dejar claro. De hecho, hay quien me pregunta, entonces yo me tendría que aprender esto antes que la técnica y la táctica. Digo, no, no funciona así. Lo que te va a ser entrenador de baloncesto es lo específico del baloncesto, ¿vale? Luego, una vez que ya estás ahí en una cancha entrenando y demás, te vas dando cuenta de que todos estos aspectos relacionales tienen una alta incidencia en aquello que enseñas, ¿no? Entonces yo, que lo dejé, digamos, algo de lado durante mucho tiempo, pues hubo un momento donde me di cuenta que eso marcaba la diferencia y entonces pues traté de leer mucho al respecto para ser mejor, ¿vale? Para saber, bueno, pues eso, que no todos los seres humanos reaccionan igual, aunque esto ya lo sabes, pero intentas descubrir la ciencia que hay detrás, ¿no? Lo que sabemos del comportamiento humano para intentar tú reconducir determinadas conductas, que al final es de lo que se trata en baloncesto, ¿no? Si yo te quiero crear el hábito, yo qué sé, de hacer una bandeja por la derecha, si conozco cuáles son los mecanismos que hacen que yo consiga que tú mejores esa entrada con la derecha, que son conductas, pues evidentemente tendré más capacidad de éxito que alguien que no lo conoce y que no sabe cómo abordarlo, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues sí, estuve mucho tiempo pues leyendo muchísimo sobre este tema, ¿no? Sobre estos temas. El tema de trabajar, pues eso, el cómo te relacionas, el cómo corriges. Es verdad que yo llevo muchas cosas innatas, sobre todo en el tema comunicativo. Hay gente que me dice que soy muy bueno comunicando, pero yo no sé racionalizarlo, es decir, no he hecho un curso de comunicación, ¿vale? Lo llevo de serie. Estos son estas cosas que, bueno, pues lo tienes, la gente te dice que lo tienes, pero no sabes muy bien por qué lo tienes, ¿no? Debo haber nacido con ello en ese sentido. Luego hay otras muchas cosas, evidentemente, que tengo que aprender. Y en eso me he centrado en los últimos años, más allá de seguir mejorando en aspectos específicos del baloncesto, en este tema de relacionarme, ¿no? Y entonces muchas veces te das cuenta de errores que cometes
que en cuanto los estudias dices, wow, lo bueno es darte cuenta, porque cuando te das cuenta le puedes poner remedio. Lo malo es cuando tú estás cometiendo un error sin saber que estás cometiendo un error, porque entonces no puedes ponerle remedio. Como no sabes que estás cometiendo un error, pues ahora sigues cometiendo el error toda tu vida, ¿no? Entonces, en este sentido, pues creo que es interesante, ¿no? El hecho de saber cuándo el feedback positivo es bueno, cuándo es malo, cuándo te puede perjudicar, cuándo te puede beneficiar. Eh, Todo este tipo de cosas, pues he tratado de formarme, aunque también hay que decir que como en todo, al final es la mezcla de eso que conoces y la experiencia cuando lo vives lo que te va formando como entrenador de verdad. Corrígeme si me equivoco, hablando de cómo te has formado tú. Me parece que creo recordar que me comentaste que pasaste una pequeña temporada con los San Antonio Spurs, acompañándoles en una pequeña temporada en la NBA. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, lo que hice fue cuando es curioso, ¿no? Cuando salí la primera vez ¿de dónde fue? Del Madrid. Antes de que me fichara Baskonia, el Madrid no me renovó contrato después de 5 años y entonces estuve hasta noviembre que fiché en Baskonia con Ivonne Navarro, que es cuando echan a Marco Crespi. Yo tenía planeado un viaje para ir a ver a Ettore Messina, que es con el que había sido entrenador ayudante antes de que llegara Pablo Lasso. Estaba en los San Antonio Spurs y dijo, pues me voy unos días, lo veo y veo cómo entrena el equipo, ¿no? La idea era esa, ver cómo entrenaba el equipo aprovechando que Ettore Messina estaba dentro, ¿no? Y claro, dio la casualidad de que con todo contratado, el vuelo, el hotel, todo, o sea, todo pagado además, pues fiché por Baskonia y tuve que renunciar a aquel viaje. Y bueno, y perdí la pasta, ya estaba todo pagado, ¿no? Entonces, justo cuando salgo de Zaragoza, estoy en esa misma tesitura de, pues digo, no tengo equipo, pues ahora es buen momento de aprovechar aquel viaje que tenía previsto cuando justo antes de fichar en Fuenlabrada, que no se pudo, o sea, con Baskonia, que no se pudo realizar, y entonces dije, pues ahora es el momento, Ettore Messina sigue allí, entonces le llamé, oye, ¿cuándo se volvería buena fecha que fuera? Me mandó unas fechas donde ellos jugaban 6 partidos en 10 días seguidos en casa o algo así, 6 en 12, ¿vale? Es decir, tenían toda una... Sabes que allí funcionan como por giras, Sí. ¿no? O sea, entonces les tocaba una de esas rachas de muchos partidos en casa, ¿no? Y entonces dice, el mejor momento es que vengas aquí, porque entonces vas a vivir 6 partidos distintos, nos vas a ver entrenar y vas a estar 10, 12 días con nosotros pudiendo ver todo. Entonces fue lo que hice, me contraté el vuelo, me contraté el hotel, me fui para allá, estuve con Ettore Messina, que pues ya, pues como te digo, del que había sido ayudante y del que soy amigo, pues poder convivir con él unos días y pude ver pues los entrenamientos entre partido y por supuesto los partidos, ¿no? Y era la primera vez que veía la NBA desde dentro. O sea, era la primera vez que podía estar en los entrenamientos individuales, en los entrenamientos de equipo, en los propios partidos. No había vivido un partido NBA en directo más que abajo en el banquillo, cuando con el Real Madrid jugábamos algún partido amistoso contra equipos de la NBA en alguna gira que hicimos, ¿no? Pero no lo había visto desde fuera, como espectador, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy agradable el poder conocer cómo trabajaban en su día a día. Estuve 10 días viéndoles y la verdad es que me gustó mucho. Y ya, por último, 2 preguntas más quiero comentarte. ¿Cómo ves al Zaragoza este año? Vamos a una opinión. Bueno, evidentemente los resultados no están siendo buenos, pero eso, vamos, no descubro nada nuevo, ¿no? Yo lo que sí creo es que en Zaragoza ha habido 2 años absolutamente descomunales. O sea, los 2 años de Porfi, que además vienen de ese año que yo salgo, que fue un año, bueno, pues duro, ¿no? Aunque al final se salvó la temporada y demás, el año no fue fácil y demás, los 2 años de Porfi son espectaculares. Es decir, que el primer año, bueno, creo que acabasteis sextos en liga, si no recuerdo mal, sextos o séptimos, y de Parece más repente séptimo, pero vale, y de repente, claro, te cargas al Baskonia en semifinales, no, perdón, en cuartos de final, ¿no? Si no recuerdo mal, y te metes en semifinales, y digo, wow, puf, exitazo. Y al año siguiente, es verdad que interrumpido por la pandemia, pues joder, con 2 terceras partes de temporada, pues eso, resuelta, estás metido entre los 4 primeros. Eso es la rehostia, ¿no?
con los pies en el suelo y sin quitar, evidentemente, ningún mérito, porque lo tiene todo, lo acabo de decir, que es espectacular, está estratosférico, y después probablemente no es el puesto que a lo mejor estarías esperando del equipo, es decir, probablemente el equipo está rindiendo por encima de sus posibilidades, lo cual es un mérito de la leche, pero hay que tener los pies en el suelo, ¿no? Estás luchando con presupuestos mucho mayores y demás, ¿no? Entonces, el cambio a esta temporada, pues es que pasas de dos temporadas absolutamente espectaculares a una que debería ser más normal. ¿Qué pasa? Que encima los resultados no acompañan y te ponen abajo. Entonces yo creo que el contraste es como muy fuerte, ¿no? Pero si lo analizas, desde el año pasado has perdido a tu base estrella, que es Carlos Alocén, que además, ostras, de la cantera que sale, es verdad, tienes a Rodrigo San Miguel y, hostia, que ni él ni nadie piense que es un menosprecio a Rodrigo, que también me parece un pedazo de base, ¿no? Pero pierdes a tu proyecto, ¿no? A Carlos Alocén, que además viene de hacer 2 temporadas muy buenas, ¿vale? Pierdes a Fran Vázquez, que esos 2 años ha sido un jugador muy importante en ese desarrollo del equipo, ¿vale? Has perdido a Radovic, que era tu 4 titular y tu 4 duro. Era el 4 que, joder, vamos a decirlo así, joder, el 4 que contacta, que pega, que además tiene talento en ataque y demás. Y te diría que aunque no se ha perdido, es como si se hubiese perdido porque todavía no se ha podido disfrutar de él, que es Justiz, que está lesionado. Entonces, claro, has perdido a 4 jugadores clave de las temporadas anteriores, de golpe, ¿no? Entonces, a Justiz en algún momento se le recuperará, evidentemente, pero claro, el equipo ha cambiado radicalmente en ese sentido. Entonces, yo creo que lo que hay que tener es paciencia. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto lo sabes, Jorge, que es cuando estás en una racha buena, es muy difícil que te bajen de la racha buena, pero cuando estás en una racha mala, también es difícil salir de la racha mala. Incluso yo ¿Vale? creo Es que decir, más. esto, el coco, afecta. ¿Vale? Y claro, cuando estás subido en la ola, ostras, te crees el mejor del mundo, pues probablemente es por lo que ha conseguido el hecho de esas 2 temporadas espectaculares, que hay un momento que dices, no, es que, ostras, es que somos buenos, ¿no? Entonces eso te ayuda en el día a día de meter, de tener confianza y demás, pero lo mismo, cuando estás abajo, empiezas a pensar que eres peor de lo que de verdad eres, ¿no? Entonces yo creo que a este Zaragoza lo único que le falta es enlazar 2 victorias, 3 victorias consecutivas para ponerse probablemente en el nivel en el que debe estar, que es una zona tranquila, luchando en un momento dado, si las cosas van bien, por estar en playoff, ¿de acuerdo? Y ese tipo de cosas. No creo que Zaragoza tenga una plantilla para estar ahora mismo mirando ahí al abismo como lo está haciendo, ¿no? Pero son circunstancias, entonces lo que creo es que hay que tener pues es paciencia. Además, aunque esto le influye a todos, y alguien podrá decir, no, bueno, pues es que esto, claro, es el que no haya público influye mucho. Influye mucho. Cuando las cosas están fastidiadas y tu público tira de ti, pues a veces sacas partidos que de otra forma no sacas, ¿no? Vale, y es verdad que los demás equipos tampoco tienen público y podrían estar utilizando el mismo argumento, ¿no? Pero creo que tiene más incidencia en los equipos que necesitan, por las circunstancias en las que están, de ese tirón del público, ¿no? De que de repente el público, pues metes 2 canastas seguidas en una remontada y ostras, y te empuja, ya sé que metas la tercera y la cuarta, y ese tipo de cosas, ¿no? Y pues esto no está, todo es extraño. Entonces, pues yo lo que creo es que hay que tener paciencia y darle un poquito de tiempo, porque creo que la plantilla está compensada y que bueno, pues eso, que lo normal es que el equipo se sitúe en una zona tranquila, ¿no? Luego, evidentemente, pues son los propios resultados los que te van poniendo en un sitio u otro y a veces eso, si vas acumulando muchos resultados negativos, pues a veces no es fácil, ¿no? Entonces, hay que dar tiempo, hay que dar confianza. Ahora ha habido cambio de entrenador, que siempre, pues, bueno, a veces sirve como revulsivo, a veces tarda en conseguirse, pero bueno, lo que hay que hacer es confiar en los jugadores, confiar en el cuerpo técnico y seguir tirando para adelante. Esta temporada yo creo que está siendo rara en general para varios equipos. Está el Casademón Zaragoza, pero también está el Gran Canaria, que están también en la misma situación y no salen del bache. Fíjate, Jorge, estamos hablando, ¿no? de que las 2 temporadas que son absolutamente estratosféricas son con Porfi Fisac, que se va a Gran Canaria y con un equipo que en principio debería estar luchando tranquilamente por estar en playoff, pues llevamos 12 jornadas de liga y están puestos de descenso o empatado con los puestos de descenso, ¿no? Claro, ¿nos atreveríamos a decir que Porfi Fisac es un mal entrenador? No creo. Sobre todo después de lo... Yo digo, Porfi no lleva 2 años buenos, lleva 3. Muy buenos. O sea, buenos, 3 muy buenos. Porque el año de Guipúzcoa,
de Guipúzcoa salvando al equipo, pues yo qué sé, como 8 o 9 jornadas antes de terminar la liga, cuando era un equipo a priori justito, o sea, me parece un temporadón, ¿vale? Y los 2 años de Zaragoza, ¿qué os voy a contar, no? Si los habéis vivido. Sí. ¿Vale? Entonces, claro, y de repente él acepta el reto de Gran Canaria y fíjate, ¿no? Lo que son las cosas, ¿no? Es que esto es deporte, ¿no? Y entonces a veces ocurren estas cosas, lo que te decía, te metes una racha negativa y no sabes muy bien por qué estás metido en ella, ¿no? Hay a veces que sí sabes por qué estás metido en ella, es decir, la calidad es lo que tienes y tienes que sufrir y remar para intentar sumar victorias, pero otras, como es el caso de Granca, que dices, ostras, no tiene plantilla a priori No, para no. estar sufriendo tanto, ¿vale? Y con todo el respeto a los demás, es como lo que te decía, a priori, la plantilla de Zaragoza no parece una plantilla para sufrir. Luego, el juego y el día a día te ponen tu sitio, ¿vale? Pero no parece una plantilla que esté predestinada a sufrir. Vamos a ver. Y ya por último, ¿tienes algún proyecto que se pueda comentar así en público a la vista a corto plazo o aún o Pues he estamos tenido buscando? contactos de algunas cosillas, alguna cosa que he rechazado, alguna cosilla, bueno, pues que está... Siempre hay contactos con los agentes, ¿no? Y este tipo de situaciones. A día de hoy no tengo nada, ¿vale? Pero bueno, yo estoy convencido que con tiempo, no sé si será mañana, pasado, o dentro de un mes, o dentro de un año, llegará algo, llegará otro proyecto, ¿no? Y si es en ACB, perfecto, y si es no ACB, pues oye, pues tampoco pasa nada, ¿no? No voy a rasgar las vestiduras, va a llegar un momento donde voy a querer entrenar seguro, ¿vale? De momento estoy en casa tranquilo, pues con ganas de entrenar, pero bueno, pues también manteniéndome activo en otras cosas. Yo siempre digo que yo estoy desempleado, que no he parado, ¿vale? Pues yo no puedo parar, yo estoy siempre haciendo cosas, ¿no? Pero sí, ha habido contactos con algunas cosas, pero bueno, de momento pues no ha fructificado o por mi circunstancia o por lo que sea, ¿de acuerdo? Y he preferido esperar a otras cosas. Veremos qué es lo que va llegando, lo que nos depara el futuro. Lo que tengo claro es que de una manera u otra voy a estar relacionado con el baloncesto. Ojalá sea en una cancha, que estoy convencido que también, ¿vale? Pero si no, pues eso, con mis proyectos de Basketball Insights o cualquier otra situación, pues estaré ahí dando guerra. Pues perfecto. Muchas gracias por venir. Esperemos que verte pronto en las canchas y a ver si algún día vuelves por aquí y nos cuentas tu nuevo proyecto cuando lo tengas. Perfecto. Estaríamos Pues será un encantados. placer, Jorge. Igualmente. Por mí ya, si quieres comentar algo, decirnos algo que se te haya quedado a ti en el No, que tintero. no sé muy bien qué decir, ¿no? Es que tengáis mucha suerte en este nuevo proyecto, que empiezas aquí en YouTube, ¿vale? Ujú. Y que nada, que ya sabes que todo lo que está relacionado con el básquet, si tiene buena onda, y evidentemente este tipo de cosas las tienen, ¿no? Pues que cuentan con mi apoyo. Es al final el deporte que me apasiona, el deporte, como te he dicho, que me lo ha dado todo, con lo cual aquí estoy yo para apoyar en lo que pueda. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jota. Un Nos placer. vemos pronto.